Nos comemos el tamaño de una tarjeta de crédito a la semana. Exacto. Hoy 5 gramos. Exacto. La ciencia nos dice hoy que vivimos 20 años más que hace unas décadas, lo cual es maravilloso, pero nos dice también que de esos 20 años solo 2 son con buena salud. Cuando están fumigando en Marruecos llega, o en cualquier otra parte del mundo, llega en minutos a nuestros campos o a nuestras ciudades. Desde la revolución industrial es cierto que hay muchos productos que son casi todo derivados del petróleo. Ya el jabón no es jabón, es detergente y no se puede llamar jabón por eso, ¿no? Porque es un detergente que es un derivado del petróleo. En la última década ha subido enormemente los plásticos, los microplásticos en nuestro cerebro y se ha visto la relación con la demencia. Los problemas más comunes que ves, ¿cuáles son? Pues realmente los problemas más comunes son... Hemos pasado a que la mayoría de cremas que utilizamos, o de geles de ducha o de champús, son derivados del petróleo, que solo tenemos que darle la vuelta y leerlo. El primer ingrediente suele ser el petrolatum, la parafina líquida, la vaselina. Podemos dar algún truco, pero algo como así, como muy tangible, para que la gente pueda empezar a hacer un poquito el cambio, que sean 3 cosas. ¿Sabías que vivir más tiempo y con más calidad de vida es posible si eliminas los tóxicos con los que convives sin saberlo? Elena Berzal, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sandra, estoy encantada de estar hoy contigo, gracias. Ha sido además una forma como muy bonita de encontrarnos. Sin duda, ha sido como muchas causalidades, ¿no? Sí, y hoy estamos aquí, yo también estoy encantada. Y es que hoy vamos a aprender a ser más conscientes con lo que compramos para tener una mejor salud, algo que todos queremos. Y es que yo creo que todos queremos vivir más años, pero sobre todo vivir los años que sean o el tiempo que estemos aquí, vivir bien. Totalmente, porque fíjate, Sandra, que la ciencia nos dice hoy que vivimos 20 años más que hace unas décadas, lo cual es maravilloso, pero nos dice también que de esos 20 años solo 2 son con buena salud. Y realmente yo creo que esto es algo que nos debería hacer reflexionar, ¿no? Pararnos y decir, bueno, quizá estoy haciendo todo lo que podría por mi salud, porque yo creo que nadie queremos pasarnos 18 años de nuestra vida enfermos o con dolencias, ¿no? ¿Y cuándo empezamos a vivir tan intoxicados? Bueno, es de unas décadas a esta parte. Realmente, por ejemplo, la época de nuestros abuelos, es cierto que había algunas cosas, pero bueno, pues como yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, pues estaba el jabón de la abuela de toda la vida, los limpiadores más sanos, había aceites esenciales, había muchos productos que eran más salidos de la naturaleza realmente. Pero hoy en día, bueno, pues de unas décadas a esta parte, desde la revolución industrial, es cierto que hay muchos productos que son casi todo derivados del petróleo. Entonces ya el jabón no es jabón, es detergente y no se puede llamar jabón por eso, ¿no? Porque es un detergente que es un derivado del petróleo. ¿Es por eso se llama detergente? Claro, no se puede llamar jabón porque no contiene jabón. Lo que nosotros compramos en el supermercado es un derivado del petróleo que, claro, luego ponemos en nuestra piel durante 24 horas, en la sábana cuando la lavamos y en nuestra ropa, con lo cual por eso también en las últimas décadas se han triplicado los problemas de piel, de eczemas y demás, sobre todo en la etapa infantil, porque claro, estamos taponando nuestra piel con un montón de sustancias que antes no existían. Claro, no es que me haces pensar, ¿eh? Eso es bueno, yo creo que eso, pararnos un poco a reflexionar y ver lo que usamos en nuestro día a día, que sin darnos cuenta nos ha pasado a todos y no nos tenemos que culpabilizar. Bueno, pues hemos ido al supermercado y hemos comprado cosas, pero bueno, ahora en esta era de la información ya vemos lo que son y podemos elegir. Y de hecho me has comentado, haciendo la previa, que nos comemos el tamaño de una tarjeta de crédito a la semana. Exacto. 5 gramos. Exacto, Sandra. Hoy nos comemos 5 gramos de plástico cada semana, cada ser humano. Esto es tremendo, es como una tarjeta de crédito. Imaginemos nuestra billetera y dónde están todas las tarjetas de crédito, pues nos comemos una todas las semanas. Imaginemos eso al cabo de un año, ¿no? Yo creo que es algo igual que nos tiene que hacer reflexionar y decir, bueno, realmente
estoy escogiendo lo que me rodea, mis alimentos, lo que pongo en mi piel, el agua que bebo, lo estoy escogiendo con mimo o lo estoy escogiendo porque voy al supermercado y cojo lo primero que encuentro, ¿no? Y bueno, pues eso haría que variara mucho esa carga tóxica y bajara mucho ese plástico en nuestro organismo. Claro, porque ¿de qué manera nos perjudica? Bueno, pues fíjate, hay muchísimos estudios y nos perjudica mucho. Por ejemplo, hay uno muy reciente que nos dice que en la última década se ha subido enormemente los plásticos, los microplásticos en nuestro cerebro. ¿Qué sucede? Que también se ha disparado y se ha visto la relación con la demencia. Es decir, nuestro organismo no está preparado para recibir todo ese plástico, esos microplásticos, nanoplásticos, todos esos químicos, con lo cual se van acumulando y no los puede desechar. Y bueno, pues van apareciendo patologías que parece que vivimos, bueno, pues en la mejor época de la historia, que tenemos muchas comodidades, estamos fenomenal, pero no nos damos cuenta que cada vez tenemos más enfermedades y en lugar de prevenir, hay mucha investigación para curar, que eso está muy bien, pero es mucho más sencillo, como dicen la mayoría de científicos, vamos a prevenir, vamos a intentar, si ya sabemos pues que comemos el tamaño de una tarjeta de crédito cada semana en plástico, bebamos agua no embotellada en plástico o no conservemos nuestros alimentos envueltos en tanto plástico. Son cosas sencillas que hacíamos hace unas décadas, no estamos inventando tampoco la rueda. Y si te parece, empezamos por la comida, a hablar un poco. He encontrado un estudio que dice que según la Agencia Española Alimentaria, de los 106 plaguicidas que han detectado en alimentos, 59 son considerados disruptores endocrinos. Pero es que 32 no están permitidos, solo para uso excepcional, pero bueno. O sea... esto es muy común, Sandra. Es muy común. Es muy común, muy común. ¿Qué sucede? Varias cosas. Con todos los agroquímicos pasan varias cosas. Por un lado, en Europa, que nosotras vivimos en Europa, pues hay una política muy laxa, pero algo más restrictiva que en otros países. Vale. Entonces, pues poco a poco se han ido prohibiendo con los años muchos plaguicidas, por ejemplo el DDT, que en la época de nuestros padres pues sí estaba permitido, muchos plaguicidas y muchos agroquímicos que son disruptores endocrinos, ¿no? que hackean, que esto quiere decir que hackean nuestro organismo por dentro. Pero perdona, ¿qué significa? Claro, un disruptor endocrino lo que significa es una sustancia química que altera nuestro funcionamiento normal, altera nuestras funciones hormonales. Claro, todas las funciones hormonales son la mayoría que hace nuestro organismo, con lo cual, claro, tenemos muchos problemas tiroideos, mucho cáncer hormonodependiente, tiene mucho que ver, ¿no? con estas sustancias químicas. La ciencia lo lleva diciendo hace décadas, de hecho, la Unión Europea nos dice que solo teniendo en cuenta 5 disruptores endocrinos, que son los más conocidos, gasta al año 163.000 millones de euros en paliar las enfermedades que dejan estos 5 disruptores endocrinos en Europa. Hazte una idea de, eso es la parte económica, el sufrimiento que deja en todas nuestras familias, ¿no? Con lo cual, estas sustancias químicas es una buena idea evitarlas siempre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como dices, ¿no? Hay muchos agroquímicos que contienen estas sustancias disruptoras endocrinas. Muchos de ellos ya han sido prohibidos. Pero ¿qué sucede? Que son prohibidos en Europa, pero permiten que vengan de fuera. Es decir, si tú compras el arroz en Europa, no tiene ese pesticida, no tiene ese agroquímico, pero si lo compras a lo mejor de India o de otras partes del mundo, y si lo han echado, sí que se permite para potenciar, se supone, o eso dicen, el comercio internacional. Con lo cual, claro, estamos alimentándonos de sustancias que la propia Unión Europea ha dicho que son cancerígenas, ha dicho que no las quieren en nuestros platos, pero a la vez las tenemos. Y además, es un poco lo que tú también decías, por otro lado, se permiten siempre que no haya otra cosa, con medidas excepcionales. Claro. Exacto. Sentido no tiene. Sentido no tiene. Y además esas medidas excepcionales ni tú ni yo podemos decidirlas, con lo cual no sabemos lo que está en nuestro plato.
Claro, o sea que al final da igual que el arroz a lo mejor sea de la India o sea de aquí, porque si dejan que por un uso excepcional nos lo estamos comiendo igual. Claro, lo que pasa que es cierto que, o sea, mi mantra siempre es un poco, intentemos en la medida de lo posible, por un lado, comer ecológico, porque no va a tener estos agroquímicos y estos pesticidas, y si no, comer local. ¿Por qué? Porque siempre que comemos local estamos potenciando en cierta manera que quizá tenga menos pesticidas que si lo comemos de fuera. Nada nos garantiza el 100%, pero ayuda un poco, ¿no? Porque, bueno, pues por lo que te digo, que realmente al estar cerca hay unas leyes que protegen un poquito. Ahora, hay parte que nos llega de fuera que no podemos saber qué es. Leí una cosa de las fresas, que es que llevan 22 pesticidas. Perdona que sea tan insistente con esto, pero es que me parece muy fuerte. Creo que todo el mundo, ¿no? Como fresas o uvas, y las uvas, o sea, 41 pesticidas, pero esto es una locura. Es una locura, es así. Pero es un sinsentido que comamos esta comida, porque realmente es veneno. O sea, es algo que mata, es cierto que mata insectos pequeños o mata plagas, pero no deja de ser veneno, ¿no? No sé en qué momento pudimos pensar que comer comida con veneno no podía afectarnos, ¿no? Es algo obvio y sobre todo es algo obvio cuando, como salen muchísimas veces todos los datos que tú comentas, ¿no? 40 están ahí, por supuesto, que no nos los inventamos nosotras. Que hay 20 pesticidas en una fresa, 8 en un tomate. Entonces, bueno, por eso yo siempre digo, en la medida de lo posible, comamos orgánico, porque si comemos orgánico de cercanía y sabemos un poco cómo hacerlo, no estamos gastando más dinero y sí que estamos potenciando muchísimo nuestra salud. No tanto fijarnos muchas veces, ¿no?, en el tipo de dieta, o que también, por supuesto, cada uno que elija lo que quiere comer, pero siempre que sea de calidad. Claro, pero entonces también hay mucha gente que dice que lo ecológico, ¿cómo puedes saber que realmente es bueno? Eso lo digo, bueno, yo siempre, no sé si te ha pasado, pero mucha gente, yo compro algo ecológico y me dicen, pero es que, ¿cómo te fías? Y digo, bueno, ya, pero... Claro. No sé hasta qué punto... Claro, fíjate, es un poco lo que hablábamos de los productos que, digamos, se cultivan en España o los cultivos de fuera de España, ¿no? Sabemos que fuera va a haber mucho más agroquímico, más nocivo. Es decir, ¿es mejor? Pues es un poco mejor todo lo que cultivamos aquí. Pues con la agricultura ecológica pasa igual. ¿Es perfecta? No, pero sabemos que pasa unos controles muy estrictos. Con lo cual, desde luego sabemos que cuando están fumigando en Marruecos llega, o en cualquier otra parte del mundo, llega en minutos a nuestros campos o a nuestras ciudades. ¿Pero cómo que llega? Llega por el aire, efectivamente, claro. Pero no es lo mismo que tú cojas unas fresas, la semilla ya esté modificada genéticamente, la semilla ya tenga agroquímicos, porque eso pasa hoy en día. Si tú te vas a Google y miras cómo son las semillas hoy en día, son rosa fluorescentes, verdes, porque ya llevan los agroquímicos, ya llevan esos pesticidas para que los animalitos no se las coman. Con lo cual, claro, sí que es cierto que probablemente no sea un 10 la comida orgánica, pero será un 9, es decir, estamos cuidando muchísimo todo lo que comemos. Y de hecho, cuando hay estudios, porque hay estudios constantemente, como tú dices, ¿no?, de que cuántos pesticidas hay en un sitio y cuántos hay en otro, se ve claramente que a lo mejor hay trazas, hay restos, pues eso, de lo que ha venido en el aire, del agua, pero no tienen nada que ver. Y de hecho, fíjate, hay unos estudios en Valencia buenísimos sobre este tema, sobre la cantidad de nutrientes que tiene la comida orgánica frente a la comida normal. Creo recordar que, por ejemplo, para que te hagas una idea, de una naranja, la vitamina C que tiene una naranja, tienes que comer 7 naranjas convencionales para obtener la misma vitamina C que una naranja ecológica. Es decir, claro, esos suelos, es muchísimo, esos suelos están nutridos, esos suelos tienen unos nutrientes que luego pasan a tu alimento. Entonces, bueno, hay unas grandes diferencias en elegir tu comida con mimo. Claro. Y también hay otro dato, hoy va mucho de datos, pero es que también me comentaste que me parece increíble, no tenía ni idea,
Y es que en el año 1960 el presupuesto de la compra de una familia española se llevaba el 60% de los ingresos. Es muchísimo. Pero claro, comparado con hoy en día, un 13%. Exacto. Pero, claro, es tremendo. No, claro, yo creo que hasta que no nos lo dicen, no lo pensamos, no lo asimilamos, no vemos la diferencia. Es muchísimo. Es una diferencia abismal. Es decir, si en los años 60 gastábamos el 60% una familia media en alimentos, que realmente yo siento que es algo fundamental, porque lo que somos hoy es lo que comimos ayer o el mes pasado, es decir, nuestras células, ¿no? Bueno, y hoy, en el 2025, es cuando se ha hecho, en el 2025 es un 13%, No es nada. No es nada. Todo lo demás, ¿dónde va? A recibos al nuevo teléfono móvil, a ¿dónde va ese dinero, ¿no? Bueno, yo creo que a cada uno, porque esto por supuesto es muy personal, pero creo que nos debía hacer reflexionar, ¿no? Que muchas veces cuando decimos, uy, estos tomates son muy caros, o estos huevos son más caros que porque son ecológicos. Verdad, ¿eh? Sí. O sea, también ha subido todo, mucho. Ecológico y no ecológico, eso da igual, eso es así. Eso yo creo que también se ha de reclamar y decir qué está pasando, porque bueno, la agricultura tampoco es que cobren lo que tengan, bueno. Ahí estamos, exacto, no llega. Yo por eso, fíjate que personalmente yo tengo varios programas distintos con los que ayudo a las personas a vivir de una manera más sana, pero no gastando más dinero. ¿Por qué? Porque claro, yo lo que animo es a comprar directamente a los productores, a los pequeños proveedores chiquititos que directamente cobren el dinero que tienen que cobrar, ¿no? Entonces, a ti te sale mucho más económico y a ellos, esos pequeños productores chiquititos, les da la vida. Y entonces es un círculo maravilloso porque la tierra se cultiva bien, no hay pesticidas, no hay agroquímicos, con lo cual España, que es un país... Bueno, lo tenemos todo. Exacto. Entonces gana todo el mundo. Ganamos nosotros, nuestra economía, comemos bien, no gastamos más... Pero bueno, pues hay que aprender un poco a hacerlo de una forma diferente, quizá. O sea, ¿crees que uno de los tips, digamos, que podríamos decir es comprar local? Sin duda, comprar local y comprar ecológico. Vale. Sí, comprar local y ecológico para mí es algo básico. Ir poco a poco encontrando pequeños productores pequeñitos de tu zona o de muchas zonas. Yo compro de un montón de... Claro, compro muchas cosas en Cataluña, compro muchas cosas en Valencia, en País Vasco, en Galicia, en Andalucía. Bueno, voy comprando, por ejemplo, los pistachos, pues en La Mancha. Sí. Claro, voy comprando todo y teniendo tu listado, yo una vez al mes me meto en internet y estoy media hora, 3/4 haciendo la compra. Eso es todo el tiempo que yo gasto. Bueno, súper cómodo. Ahorras dinero y comes fenomenal. O sea, realmente ahorras dinero. Sí, por supuesto. Más o menos para que te hagas una idea, cuando hacemos todo el cambio a vivir más sano, a comer ecológico, a que tus productos de cosmética también lo sean, a que tu agua, es decir, a todo, gastamos aproximadamente entre un 5 y un 7% más, que es muy poco por comer realmente sano, ¿no? Y porque todo tu entorno sea sano. Ahora bien, es eso, ¿no? A lo mejor pues en limpieza y en algunos productos ahorramos, en otros gastamos un poquito más, pero bueno, lo bueno es que al final de mes digas, vale, yo solo he gastado una chispita más, pero mi familia y yo estamos súper sanos, todo lo que nos rodea es bueno, son productos de calidad, tiene toda esa vitamina C que hablábamos antes, tiene muchísimos más nutrientes, eso es lo importante. Claro, y a lo mejor, bueno, es que me vienen muchas preguntas ahora, pero a lo mejor si comes así, tampoco te hace falta tomar vitamina C en suplemento, por ejemplo, o a lo mejor sí, pero claro, como que te debe cambiar como todo, ¿no? Por supuesto, te cambia mucho. Mira, yo trabajo con muchos médicos integrativos en España y vemos en la sangre de los pacientes, en las analíticas, las grandes diferencias que hay entre unas personas y otras, en qué alimentos toman y qué no. Vemos claramente, por ejemplo, las personas que beben agua embotellada en plástico porque tienen una gran cantidad de plástico en su organismo. Es decir, se ve. Claro, por supuesto, eso se puede medir hoy en día. Se ven los metales pesados, se ve si tenemos mucho mercurio, claro, eso directamente ves cómo está la persona.
Si tiene niebla mental, si está agotada, si tiene poca energía, ¿no? Que eso cada vez lo vemos hoy en día más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está ensuciándose, está intoxicado, de tanta porquería. Y hay una gran parte, hay otra no, que si vivimos en una gran ciudad, pues la tenemos ahí, pero hay una enorme parte, la gran parte está en nuestra mano. Fíjate, Sandra, para que te hagas una idea, hoy todos los estudios científicos nos dicen que un 80% de todas las enfermedades que sufrimos depende de nosotros, es decir, que depende de lo que estamos hablando tú y yo hoy, del alimento que elijas, del agua que compres, de lo que tengas en tu hogar, de las cremas o el gel de ducha que utilices. De ahí va a variar que tengas unas enfermedades o no. Solo un 20% a día de hoy, dicen que menos, pero bueno, la comunidad científica dice que un 20% es genético, ¿no? Solo. Un 80% depende de nosotros. Un 80%, o sea, realmente nosotros sí que podemos hacer algo. Bueno, hacer algo mucho. Y te digo más, es un 80%, pero cuando hablamos del cáncer pasamos al 90%. Fíjate que Christopher Wilk, que fue durante 30 años el director de la IARC, que es la Agencia Internacional del Cáncer, decía que un 90% de los cánceres de hoy en día se pueden evitar, Sandra. Se pueden evitar. Es una barbaridad. Pues es que es casi todo. Sí, es casi todo. Y eso está en nuestra mano, en lo que compramos en nuestro día a día. Y lo que te digo, yo tardo, pon a todo tirar 1 hora al mes en hacer mi compra para mi familia. No es nada. No es nada. Claro, todos son ventajas. Todos son ventajas. Sí. No, pero claro, a ver, esto del cáncer, o sea, realmente llama mucho la atención, porque yo por lo menos desde pequeña siempre pensé, bueno, voy a tener cáncer, porque claro, ves que todo el mundo, o casi todo el mundo de mi alrededor, o gente que conoces tiene, como que lo hemos normalizado. O sea, puede ser que es como, bueno, tiene cáncer, pero es como, no, o sea, a ver, que es una enfermedad muy grave y que nos estés diciendo que nosotros podemos ayudar a nosotros y a nuestra familia. Totalmente. A nuestros hijos, ¿no? Que, claro, es que... Que esté en nuestra mano un 90%, a mí yo cada vez que leo más estudios, veo lo que nos dice la ciencia hace décadas, a mí me da muchísima alegría, porque claro, dices, bueno, es que tenemos tanto por hacer, sí hay un pequeño porcentaje que no, pero tenemos tanto por hacer, está tanto en nuestra mano, nuestra salud, vivir felices, es un lujo. Pues volviendo un poco a los disruptores endocrinos, me gustaría comentar un poco tu historia, que creo que así la gente también empatiza, ¿no? Porque están muy bien los datos y creo que es importante y la ciencia, pero a veces cuando escuchas la versión y la historia de alguien, dices, a mí me pasa eso. Sí. Bueno, realmente es que yo empecé en todo esto, Sandra, sin pensar que iba a empezar en todo esto. Es decir, yo era muy joven y pesaba 12 kilos más que ahora, ¿no? Y bueno, pues yo, como muchísimas personas que seguro que nos están escuchando, pues empezaba una dieta tras otra dieta tras otra dieta y nunca conseguía bajar peso, me costaba muchísimo trabajo. Hasta que un día empecé una dieta nueva, que realmente no era una dieta, realmente era una nueva forma de alimentarme que tenía muy en cuenta todos estos disruptores endocrinos, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empecé a bajar de peso. Y no solo eso, sino que además mis migrañas, que tenía por lo menos 2 al mes, empezaron a bajar muchísimo. Me empecé a encontrar mejor, mi estómago, que tenía también algunos problemillas de estómago, es decir, pequeñas cosas que hoy en día normalizamos, que no son normales, empezaron también a mejorar al tiempo que bajé de peso. Claro, esto para mí fue un súper descubrimiento, entonces empecé a estudiar, a tirar del hilo. Y bueno, empecé simplemente por mí, porque es que me parecía maravilloso, por mí, por mi familia, y empecé a hacer muchos cambios porque vi cómo en mi salud tenía, bueno, pues unos cambios brutales. Y luego, con los años, poco a poco he visto cómo la gran mayoría de nuestros clientes y de nuestros pacientes bajan de peso de forma normal, sin tener que hacer ninguna dieta, cuando empiezan a tomar una alimentación normal o a usar una cosmética sin disruptores endocrinos o a beber un agua más sana, con lo cual te das cuenta, ¿no? Porque a día de hoy la ciencia nos dice, bueno, ya hace décadas, que
hay una parte de estos disruptores endocrinos que le llaman obesógenos, la ciencia les llama obesógenos, que simplemente nos ayudan a coger peso y a no soltarlo, con lo cual, claro, lo tienen todo. Entonces, no soltarlo. Sí, o sea, tienen las dos cosas, nos ayudan a coger peso y a que no lo soltemos. Aunque hagas ejercicio. Claro, da igual. Cuesta muchísimo más. Entonces, muchas veces no se trata que también de, pues, por supuesto, hacer un poquito de ejercicio o comer de una determinada manera, pero también ver esa calidad que hablábamos antes, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de la calidad de lo que estamos tomando y eso nos está, además de enfermando, engordando. Es que creo que es verdad que no nos damos cuenta, creo que esa es la clave. Totalmente. Por ejemplo, el agua embotellada, por decir algo, ¿eh? O sea, bueno, yo hasta hace poco tomaba agua embotellada y una de las cosas que dije, wow, o sea, qué cambio. Porque yo también he pasado mucho del estómago, de digestiones, de migrañas, es que todo esto me suena porque es que he vivido lo mismo. Claro. Y fue cambiar y también bajé esos kilos, que no es que estuviera gorda, pero yo decía, para lo que como, yo creo que esto mucha gente lo entenderá, para lo que como no puede ser que pese, o sea, no tiene sentido. Y cuando empiezas a hacer los cambios dices, adelgazas pero sin querer, no es que digas quiero adelgazar, es que te sale solo y como más. Eso es lo más gracioso, es verdad, como más. Pero también tengo más hambre, no sé si a ti también te pasaría. Bueno, no tenía más hambre, pero sí que es cierto que comía como con más gusto, ¿no? Porque al final, claro, cuando estás todo el rato intentando privarte de cosas o esto no lo puedo comer y ahora te basas simplemente más en comer cosas de calidad, alimentos de calidad, pues es que comes como con más gusto, ¿no? Realmente no pones el foco en lo otro, pero te digo que al 90% de nuestros clientes les pasa, pierden peso aunque vengan para otra cosa. A lo mejor me dicen, mira Elena, pues lo que quiero es porque tengo un bebé y quiero tener la casa más sana, pero pierden peso por eso, porque, bueno, pues todos esos, lo que hablábamos antes, micro y nanoplásticos, todos esos agroquímicos, todas esas sustancias disruptoras endocrinas ensucian nuestro cuerpo, van ocupando poco a poco. Hay una doctora con la que trabajo que dice que son ocupas, con K, ¿no? Que me hace mucha gracia. Ocupan ese espacio intersticial que está fuera de la célula, que es, bueno, pues ese agua que tenemos, la van llenando, bueno, pues vamos llenándola de metales pesados, de sustancias, y lógicamente pues tenemos migrañas, tenemos sobrepeso, tenemos cáncer, tenemos dermatitis, tenemos muchos problemas porque estamos intoxicando al cuerpo. ¿Y qué son los problemas más comunes que ves? ¿Cuáles son? Pues realmente los problemas más comunes son muchos problemas cognitivos, es decir, niebla mental, un poco como de baja energía, bajo estado de ánimo, eso es muy común, migrañas, lo que decíamos, sobrepeso, muchos problemas de piel, es decir, no nos damos cuenta, pero claro, igual que hablábamos antes con el jabón de la lavadora, hemos pasado de aplicarnos cremas que bueno, pues son cremas sanas, con mantecas, aceites, cosas salidas de la naturaleza maravillosas, que hay cremas estupendas con un más de maravilloso que nos potencian y favorecen la hidratación, la nutrición y demás. Hemos pasado a que la mayoría de cremas que utilizamos, o de geles de ducha o de champús, son derivados del petróleo, que solo tenemos que darle la vuelta y leerlo. El primer ingrediente suele ser el petrolatum, la parafina líquida, la vaselina. ¿Qué pasa? Que eso lo que hace es que tapona nuestra piel. Hoy en día sabemos que cuando ponemos una crema antibiótica en nuestra piel nos mejora. ¿Por qué? Porque pasa en segundos a nuestra sangre y a nuestro cerebro. Pero lo mismo pasa cuando pones una crema hidratante que es todo petróleo. Pues claro, luego nos preguntamos, ¿cómo estamos enfermos? ¿Cómo no? Es que es raro que no estemos peor. Y lo que comentabas también, que se va al cerebro. Claro, por supuesto. Es decir, todas estas sustancias circulan por nuestro organismo. Y pues lo que hablábamos también antes, ¿no? En relacionado con la demencia, con el Alzheimer, fíjate, hay un dato que me gusta de un estudio reciente que ha habido, que nos dice que se ha visto que en todas las autopsias realizadas, en todos los casos de Alzheimer, había aluminio en el cuerpo de estas personas, ¿no? En el cerebro de estas personas. Con lo cual es muy importante que nos demos cuenta que, por ejemplo, si usamos un desodorante con aluminio o cápsulas de café que son todas de aluminio, es decir,
ese aluminio está en tu cerebro por algo y no está en el mío por algo también. Vale. Con lo cual Vale. es una buena idea que poco a poco, sin estrés, porque si hemos vivido como hemos vivido hasta ahora, pues está bien. Pero decir, venga, pues voy a empezar a hacer un pequeño cambio en lo que más te apetezca, en la cosmética o en la cocina. O voy a cambiar hoy las sartenes que me toca cambiarlas, pues ya voy a elegir unas con un poquito más de foco. Empezar Ahora poco a hablaremos poco. un poco de todo esto. Pero también te quería preguntar, si empezamos a cambiar un poquito, porque es verdad que yo creo que pasamos de todo a nada, somos muy exagerados los seres humanos, y queremos como, a ver, bueno, yo la primera, como tirarlo todo, ¿no? Y empezar de nuevo, pero a veces te vuelves loco, ¿no? ¿Crees que empezando poco a poco ya se notan los cambios? Sin duda. Y te lo digo por mi propia experiencia y por la experiencia de muchos de mis clientes. Es decir, se ve, pues lo que hablábamos antes, cómo bajas de peso, cómo pequeñas patologías que tienes empiezan a mermar, es decir, empieza todo el cuerpo a funcionar mejor porque estás limpiándolo. Es decir, es como si tienes una tubería llena de suciedad, de grasa y de obstruida. Pues empiezas poquito a poco a limpiarla, pues hombre, no de un día para otro vas a estar maravillosa, pero poco a poco tu cuerpo empieza a funcionar muchísimo mejor, empiezas a fluir, tu cuerpo no tiene esos contaminantes y funciona como tiene que funcionar porque el cuerpo es maravilloso. Ya, esa frase te gusta mucho, ¿verdad? Sí. El cuerpo es maravilloso. Pero es que realmente es así, claro. Es que nacemos, o sea, yo creo que nacemos muy bien, pero es como, claro, el bebé, que ahora también quiero hablar de los bebés, quiero hablar de muchas cosas, se me ponen en la cabeza y digo, espera, vamos a ordenar un poco. Quiero hablar de niños y de bebés, que creo que es súper importante, pero podemos dar algún truco, o sea, por ejemplo, lo que comentabas, en la cocina, pero algo como así, como muy tangible para que la gente pueda empezar a hacer un poquito el cambio, que sean 3 cosas. Claro que sí. Pues mira, por ejemplo, en la cocina para mí hay algo que es muy importante, que es el agua que bebemos. ¿Por qué? Porque somos un 70% agua, con lo cual el agua que bebemos tiene que ser de calidad, ¿vale? Entonces, no hay que volverse loco, pero lo que sí haría es evitar el agua del grifo y evitar el agua embotellada. Y pondría un filtro sencillo en la cocina. Tan solo con eso hacemos un gran cambio porque somos un 70% agua, con lo cual es muy importante que sea un agua de calidad. Para elegir un buen filtro, yo lo que siempre digo es que no elijamos por bonito o feo, no elijamos por la marca, simplemente comparemos, ¿no? Pidamos, si estamos comparando entre 2 o 3, el listado de sustancias que retiene, porque hay filtros en el mercado que lo único que quitan es el cloro y poco más. Entonces, cojamos todo lo que retiene el filtro y veamos los metales pesados, los antibióticos, las hormonas, todo lo que retiene y compara. Y tan solo con eso, bueno, pues hemos hecho, y no es una cosa cara. Yo cuando hice el cambio, hicimos mi marido y yo, bueno, pues estuvimos viendo el importe que nos íbamos a gastar y en 6 meses ya amortizábamos el filtro, es decir, y es para toda la vida, con lo cual compensa, ¿no? Es un cambio muy importante. Vale, o sea, el agua, súper importante. Súper importante. Lo que comentabas también, cremas. Sin duda. Vale. ¿Qué ponemos en nuestra piel? Es muy importante. Menos es más. No hace falta... Es verdad. Podemos ponernos todo lo que queramos. Es decir, si somos muy coquetas y nos apetece ponernos un serum, una crema de contorno de ojos, podemos hacerlo, pero miremos que sea de calidad. Es decir, no por ello tiene que ser más caro. Hay cremas maravillosas, productos estupendos, pero que sean orgánicos certificados. Miremos que sean productos orgánicos certificados. En mi web, según entras, puedes pinchar y gratuitamente te envío un listado, tienes un PDF con un listado para todo el que le apetezca de los sellos en los que confiar. Y bueno, pues simplemente sigues estos sellos y ya sabes que vas a tener una cosmética de calidad para ti, para tu familia, para tu champú, para tu gel de ducha, que no va a contener ni petróleo, ni metales pesados, ni aluminio. En fin, es importante. Vale, entonces, agua, cosmética. Sí. Y creo que también es muy importante las sartenes, ¿no? Las sartenes son muy importantes, sin duda, porque comemos 3 veces al día o 2, depende de cada persona, ¿no? Entonces es importante que cuidemos
con qué cocinamos, ¿no? Por ejemplo, es cierto que el año pasado, después de 30 años de juicios y de indemnizaciones millonarias, se ha conseguido prohibir el teflón en las sartenes, pero hay muchas sartenes que siguen teniendo unos antiadherentes que no son nada buenos. Y hay opciones fenomenales, como las opciones de hierro o de acero, que funcionan fenomenal, que son baratísimas y que podemos cocinar de una forma súper sencilla, ¿no? Y también hay alguna sartén antiadherente que podemos usar, que aunque no es perfecta, pues por ejemplo las cerámicas, ¿no? Algunas de ellas que aunque no son perfectas, pero bueno, pues cuidándolas bien no van a migrar muchas sustancias a nuestro organismo y también podemos hacerlo de forma cómoda y cuidarnos. Vale, porque realmente pasa, o sea, es muy peligroso, ¿no? Bueno, fíjate si es peligroso, Sandra, que hasta el año pasado, no he mirado las cifras de este año, DuPont, que fue quien sacó todo el tema del teflón, ha indemnizado en estos últimos años en 620 millones de euros a todas las familias por todas las muertes y todos los problemas que han tenido las familias que han demandado, ¿no? Es decir, es algo que nos destroza la salud. Sí, vale. Y ahora me gustaría hablar de los niños, porque bueno, he estado también mirando tu Instagram y ¿por qué son tan importantes los primeros 1000 días de vida de tu hijo? Pues fíjate, son fundamentales. ¿Por qué? Porque la OMS hace tiempo acuñó el término de los 1000 días, que son los 1000 días desde que nos quedamos embarazadas hasta que cumple tu hijo 2 años de vida, ¿no? Nos dice, tanto la OMS como UNICEF, bueno, pues que estos 1000 días, yo lo alargaría, pero bueno, que estos 1000 días son los más importantes y que un niño tiene que tener 4 cosas en estos 1000 días, ¿vale? Tiene que tener una buena alimentación, tiene que tener estímulos positivos, tiene que tener un hogar que le cuide y tiene que estar alejado de tóxicos, ¿vale? Es una de las 4 cosas que menciona, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque el niño está en desarrollo. Desde que está en nuestra tripa, el niño está formándose sus neuronas, formando su cuerpo. ¿Qué pasa? Que si no nos cuidamos nosotras como madres o no cuidamos luego todo lo que le rodea, pues son realmente esponjas. No es como un adulto que, bueno, pues tenemos una capacidad de desintoxicación un poco mayor, ¿no? Los niños por kilo de peso beben más agua, comen más alimento por kilo de peso, con lo cual también están continuamente en el suelo, con lo cual hay que tener mucho cuidado con los limpiadores que usamos. Claro, es verdad. Claro, porque se llevan las manos a la boca y con lo que hemos limpiado, pues en vez de, si hemos usado un jabón sencillo, como hablábamos antes, el jabón de la abuela, pues fenomenal, pero si hemos limpiado con una lejía o con un producto químico, pues eso es lo que tu bebé va a estar en contacto todo el rato, ¿no? O inhalando, porque son muy bajitos y es lo que... o sea, también súper importante con lo que limpiamos. Muy importante. Y más si hay bebés. Claro. Y más si hay bebés. Fíjate, hay un estudio que me encanta en el norte de Europa que se ha hecho en colegios, que es un estudio precioso, durante 10 años, que en colegios A y B. Los colegios donde se limpiaba con más productos químicos, pues como lejía, KH7, Sanitol, todos estos productos más agresivos, ¿no? En estos colegios había más asma, más problemas pulmonares y más alergias. Estas 3 cosas frente al otro colegio. Y a mí me parece impresionante, Sandra, porque si nos damos cuenta, en los colegios limpian por la tarde y los niños entran por la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con lo que limpiemos en casa permanece muchas horas en nuestro hogar. Entonces hemos de ser conscientes de eso y decir, vale, no es decir, pues limpio con lejía y abro la ventana y cierro. No, porque permanece muchísimas horas, lo hemos visto. Entonces es importante que limpiemos con productos mucho más sanos y sencillos, ¿no? Claro. Y ahora que mencionas, ahora volvemos a los niños, pero van saliendo temas, ahora que mencionas las alergias, realmente hoy en día mucha gente tenemos alergias y no sabemos de qué. Y hay gente, es más, que se hace los análisis, porque bueno, en familia se los ha hecho hace poco, y no tiene nada, pero tiene alergia. Sí, se debe a esto, se debe a la contaminación que vivimos. Normalmente
en un porcentaje altísimo cuando trato con clientes que tienen alergia. En el momento que empiezan a cambiar sobre todo la parte del hogar, la parte de los limpiadores, ambientadores, jabón de la lavadora, normalmente se reduce una brutalidad. Es en el mayor porcentaje. Es algo que cambia radicalmente cuando tenemos alergias, porque lo vemos en este estudio, ¿no?, que se ha hecho durante 10 años, lo estamos inhalando continuamente, con lo cual es algo que nos afecta mucho, ¿no? Y las alergias dérmicas igual, ¿no? Todo lo que ponemos en la piel, si el jabón de la lavadora, que muchas veces este petróleo lleva unas sustancias, lleva disruptores endocrinos para fijar los perfumes, ¿no? Lleva talatos que fijan el perfume para que, bueno, abramos el armario una semana después. Sí, que dicen que huele, pasan las horas y los días. Exacto, claro, pues esos son disruptores endocrinos que hacen que fijen el perfume, pero esto a la vez lo tienes todo el día puesto en tu piel y eso hace que tengamos muchas más alergias, ¿no? Cuando quitamos esto, normalmente se reducen muchísimo las alergias. Me imagino que el suavizante... Es mejor desterrarlo, sí. O bien compramos uno ecológico, o bien podemos utilizar pues bicarbonato, vinagre, hay muchas opciones que podemos hacer sanas, pero es mejor evitar... Sí, bueno, al final es fácil, lo que es volver a lo natural, si es que tampoco es tan complicado, yo creo. A veces nos complicamos más, ¿eh? Totalmente. Es ir cosa por cosa y decir, venga, ¿esto cómo lo cambio? Y ya está. Ya está. Sí. Vale, volvemos a los niños, que nos hemos quedado cosas por comentar. Y es que también comentas que según diversos estudios, la exposición, es que esto me parece también muy importante, la exposición a pesticidas se asocia con un descenso de 3,8 puntos en el coeficiente intelectual de todos los niños evaluados, así como un menor dominio de su comprensión verbal. Sí, sí, es increíble. Cada vez hay más estudios que indican cómo hay una relación directa, como muestra este estudio, del coeficiente intelectual de los niños, de la comprensión verbal, de cómo están los niños en su día a día, si están más inquietos, menos... Hoy en día, es verdad, en las aulas es Sí. así, los profesores no paran de decirlo, no saben, claro, tampoco saben qué hacer, pero es que esto, claro, tiene sentido. Claro, porque estos niños están altamente intoxicados. Cuando esto empieza a bajar, los niños normalmente empiezan a mejorar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que cuidar desde el hogar, desde casa, porque muchas veces hay cosas que no son reversibles, ¿no? Si hemos estado embarazadas y hemos estado expuestas a mucho agroquímico, a mucho pesticida, por eso es una buena idea eso de los 1000 días que tú comentabas, ¿no? Desde que nos quedamos embarazadas, si podemos, pues intentar cuidarnos. Hay en algunos países en el norte de Europa que cuando te quedas embarazada, para evitar esto precisamente, te dan una cesta de frutas y verduras cada semana ecológica. ¡Hala! Sí. Eso está súper bien. Está muy bien, lo que pasa es que cuando dejas de estar embarazada y tienes el bebé, pues esto ya se acaba, ya depende de ti, que bueno, está bien. Pero porque, está bien, ¿eh? Exacto, porque te conciencian un poquito, Claro. ¿no? Sí, en algunos países de Europa te dan como una guía un poco de qué comer, qué poner en tu piel y demás. Pero bueno, para las madres que nos estén escuchando y que ya hayan pasado los 1000 días, decir que hay muchas cosas que son reversibles, es decir, que cuando nos empezamos a cuidar, y sobre todo los niños son esponjas, podemos ver cómo, pues lo que te digo, bajan las alergias, mejoran su niebla mental, se encuentran mejor, hay unas diferencias enormes, ¿no? De vivir en un entorno sano, se nota muchísimo. Y que creo que también es importante que también nos pensamos que vivir en un entorno sano es vivir en la naturaleza, que sí, claro, bueno, eso sería maravilloso, pero que mucha gente vivimos en ciudad y que no pasa nada, que también podemos hacer mucho y estar bien dentro de una ciudad. Por supuesto, Sandra, fíjate, hay muchos estudios que nos dicen que en el interior de las casas dentro de las casas estamos entre 2 y 10 veces más contaminados que fuera en un atasco de tráfico. Esto es tremendo, es tremendo, pero lo que realmente a mí me dice es la gran noticia, que es la que tú decías, es decir, cuánto podemos hacer viviendo en una ciudad, que por supuesto si vivimos en una zona verde, pues en una zona con más jardín y demás es maravilloso, pero podemos hacer mucho, es decir,
toda esa contaminación que está dentro de nuestros hogares depende de nosotros, depende de qué limpiadores usemos, de qué ambientadores, de qué agua bebamos, si tenemos un ambiente limpio, de qué tejidos, si todo lo elegimos plástico o no. Por ejemplo, podemos elegir pintar nuestras paredes con pintura plástica o con pintura que no sea plástica. Es decir, hoy en día llevamos unas décadas que nos hemos rodeado de plástico y eso finalmente es lo que inhalamos nuestro día y nuestra noche, nuestras sábanas. Si nuestras sábanas son de algodón o son de poliéster, nuestro pijama. Es decir, es ir mirando poco a poco cuando tengas que comprar algo nuevo y decir, ¿esto me aporta salud o me la quita? Claro, pues con eso es muy fácil. Súper. Sí. Es que a veces repito, nos complicamos, pero es más sencillo de lo que pensamos. Totalmente, sí. Es fácil. Y quiero, acabar con los niños. Sí, creo que es muy importante, por eso soy tan insistente con los niños, pero creo que... Es fundamental. Sí. Fundamental. Y además que son lo que tú dices, son esponjas y como... les perjudica más. Por supuesto, claro. Muchísimo más. Claro. Muchísimo más. Y es que también dices que hoy el 100% de los niños, pero este dato me parece también escalofriante, de verdad. No hay que tener miedo, eso es lo primero, pero es que claro, que los niños de hoy en día orinan plástico y filtros ultravioletas cada día, pero como, el 100%. Sí, es tremendo, es tremendo. Hay un investigador maravilloso que es el doctor Nicolás Olea, que anima a todo el mundo a seguirle, que es maravilloso, que tiene un estudio de investigación en Granada, en la universidad, y sacaron este estudio hace unos años y nos decía eso, ¿no? Que el 100% de los niños en España orina plástico y filtros ultravioletas. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿y ese plástico de dónde viene? ¿Vale? Y la gran mayoría de las veces viene de todo lo que hemos comentado aquí, Sandra. Es decir, cuando estás embarazada, te pones una crema, te estás hidratando pues para las estrías o para el pecho o lo que sea, estás usando una crema que es todo petróleo o estás bebiendo agua embotellada, porque es curioso las leyes, ¿no? Como son. Por eso yo siempre animo a cuidarnos nosotras, a cuidarnos nosotros. Por ejemplo, el bisfenol A hoy está prohibido en los biberones porque es altamente tóxico para los bebés y luego se ve cómo lo orinan, pero no está prohibido en las botellas de agua. Con lo cual, claro, tú como mamá... ¿No está prohibido? No está prohibido en las botellas. No, todavía no. Se va a prohibir, se supone, con excepciones, como siempre, pero de momento no está prohibido. Entonces tú como mamá dices, vale, pues que estoy tranquila porque mi biberón, el biberón de mi bebé, no tiene bisfenol A, pero sus pañales sí, por ejemplo, o la botella de agua con la que preparo sus biberones y yo bebo también. Con lo cual, claro, dices muchas incoherencias y luego nos preguntamos ¿de dónde viene ese plástico? Viene de nosotras, que se lo hemos dado a nuestro bebé sin saberlo. Sí. Con lo cual, yo siempre agradezco estos espacios como el tuyo maravilloso, Sandra, que nos hacen darnos cuenta de cosas que a todas nos ha pasado, pero dices, vale, pues vamos despertando poco a poco y vamos conociendo cosas y vamos haciendo pequeños cambios. Claro. Y relacionado con esto también me hace pensar en el flúor. Y de hecho, no lo voy a decir porque lo quiero decir, es que cuando tenía 5 años, ahora hablaremos del flúor, lo perjudicial, nos explicas, pero es que yo con 5 años en el colegio nos daban, nos traían un pote así de grande a toda la clase, nos repartían los vasitos de plástico, es que, claro, y nos daban a cada uno, no sé si una vez al mes, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que no me gustaba porque picaba y todo, era como, nadie sabía qué era. Y de hecho había una niña en la clase que su madre, no le dejaba, llevaba la apetito, ya entonces, que hace muchos años de esto, no le dejaba a la madre. Y yo pensaba, ¿y por qué no le deja? Claro. ¿Cuánto sabría esa madre? Una madre informada, ¿verdad? Sí. Bueno, a día de hoy, fíjate que todavía hay madres que no lo saben, que yo cuando paso consulta o me dicen, pero yo siempre digo, la pasta de dientes siempre sin flúor y demás, y hay madres que todavía no lo saben, ¿no? Es decir, el flúor, la ciencia es clara, nos dice que es neurotóxico, que nos hace mucho daño a nivel cognitivo y además desaloja el yodo de los huesos, con lo cual es muy importante evitarlo siempre, pero sobre todo con los niños.
Además, el flúor es una de las 4 sustancias que calcifican nuestra glándula pineal, el portal del alma, ¿no? Que, bueno, pues también es muy importante saberlo, que tener un cuerpo limpio y una glándula pineal sana, pues es una gran idea, ¿no? Con lo cual el flúor, el glifosato, el aluminio y los campos electromagnéticos son las 4 sustancias que calcifican nuestra glándula pineal, con lo cual el flúor lo dejamos de lado siempre. Y, es que has sacado ahora un temazo. No, claro, es que el de los campos electromagnéticos. Claro. Sí. Bueno, pues igual que todo lo anterior, Sandra, podemos hacer muchas cosas. ¿Podemos hacer? Mucho. ¿Y viviendo en ciudad? Mucho. Mira, yo siempre tengo aquí, que lo voy a enseñar, un pequeño protector electromagnético. Siempre lo llevo conmigo, siempre. Mi marido tiene otro y los ponemos los dos en la mesilla cuando nos acostamos. Por ejemplo, esto es un truco muy sencillo y, bueno, pues que lo podemos hacer todos. Desconectar la wifi por la noche. Es verdad que estamos rodeados, sobre todo los que vivimos en ciudades, pero hoy sabemos que los campos electromagnéticos sobre todo nos afectan cuanto más cerca estén de nosotros, ¿no? Con lo cual no es lo mismo tu wifi que a lo mejor está en la habitación de al lado que la wifi del vecino. De verdad, es que claro, yo lo paro también, vale. Pero hay gente que me dice, ¿pero qué más te da si el vecino de arriba tiene wifi? Y yo, bueno, no sé, me siento más tranquila, pero realmente... Es así. Hace, de verdad... Totalmente, funciona. Vale. Fíjate, aquí han venido a hacer mediciones de campos electromagnéticos, bueno, pues para ver un poco cómo estábamos y demás, ¿no? Y hay una gran diferencia con los aparatos de medición, cuando quitas la wifi y cuando no, estando en medio de una ciudad como estamos, o cuando quitas el Bluetooth a lo mejor del ratón o no lo quitas, es decir, hay una gran diferencia. Entonces yo animo siempre a hacerlo porque se nota mucho y además que es algo que se puede medir, que no es algo que digamos estoy yo aquí, es algo muy bajado a tierra que hoy en día se sabe, con lo cual hacer pequeños cambios, tener un pequeño protector electromagnético nos ayuda mucho a nuestra salud. Sí, realmente nos puede ir de encontrarnos mejor o peor, lo que comentabas, no tener energía, a lo mejor solo apagando el wifi, por ejemplo, recuperamos un poco la energía. Claro, o sea, son pequeñas cosas que podemos hacer que no nos damos cuenta, pero que un poquito de aquí, un poquito de allá es lo que hace nuestra salud, lo que hace que nuestras células de mañana estén sanas y estén bien. Somos energía, con lo cual no tener todas esas interferencias o bajarlas al mínimo es una gran idea, ¿no? Hay personas que duermen con el móvil, por ejemplo, en la habitación. O en la silla. Exacto. Exacto. Eso es muy peligroso. Es, bueno, pues al final lo que decimos, somos energía y ¿qué hace esto? Esto lo que sabemos hoy es que nos baja entre un 32 y un 50% la melatonina de nuestro organismo. Con lo cual, claro, pasan dos cosas. Estamos desintoxicando al 50% y estamos descansando al 50%. Igual tú hoy te levantas bien, pero esto al cabo del tiempo vas a ver, ¿no? Como estás más cansado, como te encuentras peor, como probablemente pues al no desintoxicar tienes el cuerpo mucho más sucio, ¿no? Tienes el cuerpo más intoxicado, con lo cual, bueno, pues son pequeños cambios que no cuestan nada y nos aportan mucha salud. Ya. ¿Y qué nos puedes decir? Ahora se me ha ocurrido, o sea, así un poco, a lo mejor si sabes algún dato científico o así, sobre tocar el césped. Sí. Claro, así también nos desintoxicamos, que es que hoy en día está muy de moda, a todos nos gusta ir descalzos, pero realmente así también nos estamos depurando, ¿no? Por supuesto, hay muchísima bibliografía al respecto y necesitamos el contacto con la tierra, porque vivimos en edificios, estamos aislados desde hace unas décadas, normalmente siempre todos los zapatos que usamos son de goma, ya no son de suela como antes, con lo cual, claro, estamos totalmente desconectados de la tierra, ¿no? Y esa conexión es fundamental, sobre todo si estamos enfermos, pero si estamos sanos y queremos seguir estándolo, es muy importante para que descarguemos toda esa contaminación que llevamos en el cuerpo, para que todo fluya muchísimo mejor, para que descansemos. O sea, la bibliografía sobre esto es extensísima, todos los beneficios que aporta. De hecho, yo no veo fútbol ni nada, pero sé que ya hay algunos clubes de fútbol grandes que
entrenan descalzos, ¿no? Sí, cada vez hay más, porque hay mucha ciencia detrás de esto y es importante, ¿no? Esa conexión que hemos perdido de unos años a esta parte en todo lo que hemos estado hablando con la naturaleza, ¿no? Es una vuelta a poner cremas naturales, a limpiar con productos naturales, a conectar con la tierra, a tomar el sol. Eso es muy importante hoy en día. Sí. Y que decías de la crema, también te quería comentar que la crema solar, o sea, voy a hablar de mi experiencia porque es algo que yo he vivido, que lo puedo corroborar, que yo pasé de usar de farmacia desde toda la vida, las marcas de siempre, y yo, o sea, me sentaba fatal el sol, pero fatal era de que insolación, y yo pensaba que nunca podré ir al Caribe, porque claro, sí es verdad, siempre era como no podré, porque era, pero malísima. Y fue cambiar solamente la crema, y ahora me tapo, porque sí, soy muy blanquita, pero solo que me tape un poco, ya puedo estar al sol. O sea, realmente, claro, a mí me cambió la vida, porque pensé, ay, ya soy más libre, me dio libertad. Total. Porque siempre, no, yo no puedo ir a la playa, yo no puedo ir con mis amigas, porque claro, yo pobrecita no... Entonces te das cuenta que no, que pobrecita nada, que lo que está mal es lo de fuera. Sin duda. Bueno, hoy en día sabemos, ¿no? Yo tengo la misma experiencia, es decir, a mí 4 dermatólogos me dijeron que tenía alergia al sol, a mí me salían ronchas, granitos, bueno, era un drama, me pasaba todo el día llena de crema blanca que parecía Casper. Y bueno, poco a poco empecé a leer, ¿no? Cómo la ciencia mostraba otras muchas cosas, a escuchar a médicos, a dermatólogos, cada vez hay más en esta línea, cómo el sol es vida y cómo tomándolo poquito a poco, ¿no? Ir haciendo poco a poco ese callo solar, pues nos aporta mucho. Y bueno, pues yo empecé así también, igual que tú, y a día de hoy, bueno, pues yo solo uso cremas activadoras y bueno, pues cuando hace mucho sol me tapo o me cubro con cualquier cosa y ya no he vuelto a utilizar una crema solar, aunque hay cremas solares físicas que podemos utilizar si tenemos niños pequeños y demás, que son sanas, que no tienen estos filtros que decíamos que nos dicen, ¿no? que nos dañan, que no tienen disruptores endocrinos, pero bueno, hay muchas opciones. Yo creo que es una buena idea abrir un poco la mente y sobre todo ver cómo te sienta a ti, ¿no? Hoy en día es fundamental, sabemos la vitamina D, que tenemos que sintetizarla, ¿no? Es la base y es una vitamina hormona. Sí, mi doctor dice que es hormona, es verdad. Sí, y la necesitamos, y estando lejos del sol es uno de los indicativos cuando tenemos la vitamina D baja de muchísimas enfermedades como el cáncer, incluido el cáncer de piel, con lo cual yo creo que eso nos tendría que hacer pensar y bueno, investigar por lo menos, ¿no? Y ver qué otras cosas hay que las que nos han vendido durante décadas. Sí, todo lo que han ocultado, pero bueno, que hoy en día que no hay excusa, que hoy en día está toda la información ahí. Eso es reaprender. Sí. Y no juzgarnos si hemos hecho cosas mal, porque todos lo hemos... Bueno, mal. Es que, no es mal. Ya. Es que es algo que nos han dicho que se hacía así y todos lo hemos hecho. Bueno, y ahora nos damos cuenta que quizá no es así y bueno, pues no es ni mal ni bien, es decir, oye, pues a mí esto me sienta muchísimo mejor, yo lo he testado y veo que a mi cuerpo le va bien, mi vitamina D, que yo la tenía por los suelos, está por las nubes, yo no me he vuelto a quemar, bueno, pues ¿qué más quiero, no? No se puede pedir más. Claro, es que yo creo que al final es escucharte a uno mismo, porque cada uno también le sentará bien una cosa a otra y escucharnos, no juzgar fuera y Totalmente. Ir hacia adentro. Sí, eso es, Sandra. Y ahora me gustaría hablar un poco sobre la menstruación, porque creo que también es un tema que hoy en día está muy vigente, que muchas hemos sufrido mucho dolor o mucha regla, o que no nos viene la regla, ¿no? Como, un cúmulo de cosas que creo que tienen que ver también con lo que estamos hablando. Por supuesto, Sandra. Fíjate que los disruptores endocrinos de los que hablábamos antes nos afectan a las mujeres 19-1 frente a los hombres, ¿no? O sea, nos afectan muchísimo. ¿Por qué? Por la ciclicidad que tenemos, lógicamente las mujeres, por todas nuestras hormonas, por todo nuestro organismo, ¿no? Pues nos afectan muchísimo más, con lo cual la regla es
una parte más en la que nos vemos afectadas. Por ejemplo, todos estos disruptores endocrinos sabemos que nos afectan. Yo, por ejemplo, estuve 2 años sin tener la regla, hasta que igual, bueno, pues poco a poco organicé de nuevo mi salud y vi qué pasaba, ¿no? Hay más endometriosis, muchos más problemas. Las niñas tienen la regla muy pronto. Sí. Es decir, Sí. hay, bueno, pues las mujeres tenemos, las mujeres y los niños con los disruptores endocrinos, bueno, pues sufrimos más todas las patologías derivadas, ¿no? de esto, con lo cual, bueno, pues es una buena idea cuidarnos un poquito más si cabe. Sí, además, Sí. claro, en algo tan importante como es la regla, claro. Sí, que, sin duda. Es muy importante y en todas las áreas, es decir, desde que somos niñas, empezamos a tener la menstruación, luego en la menopausia. También hay muchos problemas hoy en día. Claro, es muy importante porque nos afecta en todos nuestros ciclos. Entonces es importante que nos demos cuenta de cómo, ¿no? De cómo tenemos el cuerpo de sano, de cómo estamos y en qué momento estamos, ¿no? Entonces es importante para todo, para que nuestro cuerpo funcione como debe. Pues con la entrevista de hoy, sobre todo lo que quiero hacer llegar es que somos un todo, que importa desde lo que nos ponemos en la piel, cremas, desodorantes, la ropa, lo que comemos, lo que bebemos. Creo que es muy importante tomar conciencia que al final con este cuerpo solo vivimos una vez y que mejor vivir, cada uno vivirá los años que tenga que vivir, pero que vivamos lo máximo posible de bien los años que nos toquen. Y creo que hoy con todo lo que nos has contado nos has abierto ahí una puerta a la esperanza, sinceramente, ¿eh? Porque está en nuestra mano, no está en fuera o en médicos, o que sí, que está muy bien, que nos ayuden cuando nos pasa algo, pero es muy importante la prevención, que creo que es el mensaje de hoy. Totalmente, Sandra. Yo creo que la prevención es lo más importante, sin obsesionarnos, sin agobiarnos, pero decir, ¿qué puedo hacer yo por mi salud? Porque si está entre un 80 y un 90%, evitar las enfermedades, yo desde luego las quiero evitar para mí, para mi familia, y es que me niego a pasar mis 20 últimos años de vida, mis 18 últimos años de vida con enfermedades que son evitables a día de hoy. Me niego, con lo cual creo que podemos hacer mucho, poquito a poco, reaprender y aprender a cuidarnos un poquito y a querernos un poquito más. Súper importante, querernos, porque es la base, yo creo, de todo. Sí. Bueno, si nos queremos ya es más fácil todo, porque Sí, ya lo haces por ti. Lo haces por ti, por cuidarte, por cuidar con lo que te alimentas, el agua que bebes. Son mimos que te das, ¿no? Son pequeñas cosas que dices, me voy a comprar esta crema porque sé que además de belleza, además está cuidando mi piel y mi organismo entero, ¿no? O sea, bueno, son pequeñas cosas que podemos hacer que cambian radicalmente nuestra vida. Pues muchísimas gracias, Elena, ha sido un placer por Sandra, aprender de ti y sobre todo por la energía que tienes tan bonita. muchas gracias. Sí, es verdad, sí. Y de cerca más. Sí, es como, ¡ay! Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias a a todos ti. por estar ahí. Gracias.